y no solamente es la violencia física, psicológica y emocional, hay violencia social, que es el impedimento de contacto con vecinos, con familiares, o de el hecho de que salir a trabajar, exactamente, o de tener amigos, de que nos prohíba vestirnos con cierta ropa muy escotada o con pantalones muy ajustados o polleritas muy cortas, es por ahí, sí. O maquillarse, maquillarse, exactamente, porque es como un hecho de estar provocando al otro, ¿sí? Eso también nosotros cuando damos charlas en las escuelas y todos hacemos notar en la parte de prevención de violencia en el noviazgo, el hecho de el celar es parte del ser humano porque es el cuidar del otro, ¿no es cierto? Por esos celos no nos tienen que provocar el hecho de vivir en una prisión, ¿sí? No nos tienen que aprisionar. Entonces, bueno, explicarle a las chicas y a los chicos, por ejemplo, no nos pueden prohibir estar en contacto con nuestras amigas o salir con nuestras amigas, pues no debemos perder tampoco nuestra individualidad como seres humanos. Totalmente, y eso pasa muchísimo. Y bueno, por ahí no es tomado por la víctima como un acto de violencia. También lo conversábamos en el programa anterior, ¿no? No, él me quiere, porque lo toman como una manera de afecto, una demostración de amor. Él me prohíbe estar en contacto con esa persona porque él me está cuidando. Exactamente. De que yo no haga... O no me hagan daño a mí. Claro. Pero el hecho de celar no quiere decir que nosotros tengamos que prohibirle a la otra persona, ¿sí? Los celos es cuidar a la persona amada, pero sin provocarle daño. Teóricamente los celos son un reflejo del amor, digamos, ¿no? Del amor hacia otra persona. Que pero el amor no tiene que matar al individuo. Claro, sí, da para todo un programa que son los celos. Yo diría, no me metería en ese terreno, pero es todo un tema, el ideario de amor, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros al amor y ser amados? Porque tiene que ver también un poco con esto, ¿no? No, y el amor empieza por el respeto a la otra persona y por no querer controlar, por no querer manipular a la otra persona y que la otra persona, como decía Andrea, la otra persona pueda dentro de todo, amén de formar una relación o de tener hijos, pueda seguir manteniendo su individualidad, digamos. Que cuando a nosotros no nos están obligando a hacer algo. O sea, cuando nos están obligando para hacer algo ya nos están faltando el respeto y nos están coartando nuestros derechos. Claro. Bueno, vamos a una pausa y nosotros seguimos hablando de violencia de mujeres en cambio. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y continuamos en Mujeres en Cambio, acá hablando de violencia. Y hoy hablábamos de que lo ideal es formar como una red, digamos, ¿no? Entre el trabajo de la línea 102, la comisaría de la mujer, la parte judicial. Entonces, ¿cómo sería después de que se hace la denuncia o que acude a la comisaría, cómo llega a las instancias judiciales? ¿Hay un largo proceso? ¿Cómo es los pasos siguientes? Una vez que está iniciada la denuncia, generalmente en comisaría de la mujer o en la comisaría del barrio que corresponda, no necesariamente tiene que ser comisaría de la mujer, también puede entrar por distintos canales la denuncia, puede ingresar por una presentación del hospital de pediatría, por ejemplo. Suele ocurrir que ellos detectan maltrato infantil cuando revisan a un niño y eso genera un informe que nos elevan a nosotros o a fiscalías penales y presentamos eso en el juzgado de familia para iniciar una causa de un expediente de violencia familiar. Ese expediente de violencia familiar tiene como finalidad última, como finalidad inmediata, tratar de verificar si realmente está configurado un cuadro de violencia familiar, para lo cual se necesitan algunas pruebas por lo menos mínimas, ¿no? Informes psicológicos, informes sociales. Y una vez logrado cierto grado de certeza, tampoco se necesita la prueba absoluta porque estamos en casos de urgencia, que el juez va a tener la posibilidad de dictar medidas de protección de las víctimas, ordenando la exclusión de la persona agresora, si las personas agredidas están afuera, ordenando el reintegro, prohibiéndole al agresor que reingrese al domicilio por un tiempo determinado y fijando también algunas otras cuestiones conexas que con el tiempo se fue demostrando que eran necesarios. Esto que hablábamos hoy del temor
o el impedimento a excluir al hombre violento porque es el único sostén económico de la familia, entonces eso, por ejemplo, puede ir acompañado en la misma sentencia de la orden de exclusión y una cuota alimentaria. Claro, porque se presenta también el temor de la víctima de yo voy, hago la denuncia, pero ¿qué hago? Después, ¿cómo vuelvo a mi casa si el victimario, digamos, está ahí? No sé de qué voy a vivir, o sea, todos esos temores pienso que se presentan, pasan por la cabeza de la víctima y ¿qué protección se le da a la víctima en esos casos? La denuncia de violencia familiar ingresa al juzgado de familia. Es una causa de derecho civil, ¿no es cierto?, de derecho de familia. Si hay una cuestión más grave, como por ejemplo si hablamos de delito de amenazas, lesiones, se toma otra denuncia, aparte de la de violencia familiar, otra denuncia de carácter penal que ingresa al juzgado de instrucción en lo penal. Muchas causas terminan con la detención del agresor. Y bueno, y después también la denuncia de violencia familiar donde la víctima solicita las medidas cautelares, de que estaba hablando el doctor Padula. Van a hacer la denuncia, ya sea por un maltrato hacia ella o hacia sus niños, ¿no? Retiran la denuncia. Suele suceder, como hablábamos hoy, en la fase del ciclo de la violencia. En la segunda fase ellos piden ayuda a las instituciones, radican la denuncia en la comisaría, por ejemplo, y después en la tercera fase, que es la de reconciliación o luna de miel, cuando la persona víctima empieza a ver en el otro las razones por las cuales se enamoró, por las cuales quiso formar una relación con esa otra persona, se reconcilia con esa otra persona y vuelve a recaer nuevamente en el ciclo de la violencia y empieza a retirar la denuncia, y a veces, como comentaba el doctor Padula, llegan a recurrir acompañados inclusive de esta persona victimaria a querer, digamos, retirar la denuncia. ¿Cómo actuarían ustedes? Si, por ejemplo, ustedes están sabiendo que hay una situación de violencia, o sea, ¿qué hace la justicia? ¿Qué hace desde el lugar de ustedes? ¿Cómo hacen para tratar de que no haga eso? Lo que pasa es que generalmente no recurren a nosotros, recurren a la defensoría, recurren a la comisaría cuando radican las denuncias. Por dar un ejemplo, después de un fin de semana, el lunes la víctima se presenta a hacer una denuncia, han tenido peleas, discusiones el fin de semana. Bueno, igual la atendemos, tienen varias entrevistas, la escuchamos hasta que la denuncia es voluntaria. No es que se le obliga a la persona a hacer la denuncia, se le explica todo el procedimiento que se va a llevar a cabo, y bueno, sí, si acepta hacer la denuncia, se le recepciona la denuncia. Pasan los días y si se presenta a querer retirar la denuncia, ya se judicializó la cuestión, o sea, ya pasó a los juzgados. En el juzgado de familia le van a fijar una audiencia con las psicólogas del Poder Judicial. Y bueno, a veces solicitan la ratificación o no de la denuncia. Y bueno, generalmente para la ratificación a veces se presentan ya con su esposo, con su concubino, o sea, el proceso continúa. Nosotros no retiramos la denuncia. Bueno, vamos a ir a otro corte, Rosana, y enseguida volvemos con Mujeres en Cambio. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?